Gracias a usted que nos acompaña a través de la señal de tampahoy.com. Le saluda Gerardo Sierra y estamos analizando el día de hoy, 12 de septiembre, a 45 días de los comicios presidenciales en Venezuela. Hay muchas cosas que han estado sucediendo en las últimas semanas y tenemos que tomar una pausa para analizar un poco más momentos decisivos en los últimos 45 días que podrían definitivamente marcar el rumbo de lo que puede pasar en este país latinoamericano. Y para hablar y ahondar un poquito más en todos estos temas, se encuentra conmigo Vladimir Kislinger. Vladimir, bienvenido. Gerardo, muchísimas gracias por, como siempre, estar allí con nosotros y también quiero aprovechar para darle la bienvenida a quienes se están conectando en este momento. Les quiero pedir algo muy especial. Siento que el tema de Venezuela es un tema tan delicado y tan importante que sé que estamos tan atentos a lo que está ocurriendo en el país. Les quiero pedir que nos apoyen compartiendo. Van a la parte inferior derecha donde está la flechita, copien el link, envíenlo a sus familiares, a sus amigos, compártanlo porque sin duda alguna lo que Gerardo nos ha preparado el día de hoy para que podamos discutir sobre lo que está ocurriendo en Venezuela es muy importante y sé que ustedes están también muy interesados en escuchar. Vlad, y comencemos con lo más reciente y es lo que está en boca de todos y es una posible ruptura de relaciones entre Venezuela y España. España que se ha convertido en los últimos años en una salida, en el primer recurso de salida para muchos exiliados, no solo de Venezuela, sino que exiliados en el mundo. ¿Cuál es tu primera lectura estando Edmundo González ya en territorio español? Se reunió con Pedro Sánchez en la mañana de hoy. Así es. El Congreso español reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Hay muchas situaciones pasando. El Congreso, la Asamblea venezolana, dijo a la misma vez, necesitamos romper relaciones completamente con España por todo lo que está sucediendo. ¿Cuál es la lectura de esta situación, Vlad? Bueno, lo primero que hay que entender es que España es el país más importante para la diáspora venezolana en Europa. España es la puerta de entrada de los venezolanos a Europa. No hay país que tenga tal cantidad, tal nivel de venezolanos como la que tiene España. Se calcula que incluso algunas cifras hablan de más de 500,000 de venezolanos que se encuentran allá. Y te puedo decir, Gerardo, la mayor cantidad de los intelectuales, de los académicos, de los políticos de alto nivel que tuvieron que salir de la diáspora de Venezuela, no están aquí en Estados Unidos, están en España. Es gente que tiene un peso específico, que son muy respetados por las instituciones españolas, y no solamente los que están allá. Yo te puedo poner un ejemplo que no sé si tú lo sabes. Corina Lloris, quien era la que iba a sustituir a María Corina Machado. Corina Lloris es miembro de la Academia de la Lengua Española. Estamos hablando de pesos pesados, de personas que tienen unas competencias excepcionales y que se encuentran allá. ¿Por qué digo esto? Porque no hay que ser mezquino con el liderazgo disidente que ha tenido que salir al exilio. Yo creo que lo que está pasando en España en este preciso instante tiene que ver también con ese peso que tienen ellos. El ver a la hija de Edmundo González Urrutia y ver a Antonio Ledesma, por ejemplo, en el hemiciclo del Congreso español, tiene una representatividad enorme. Es como un poco lo que recordamos cuando vimos a Guaidó su oportunidad en el discurso de la nación por parte de Donald Trump, aunque no llegó a nada. Pero en este caso es muy distinto. Estamos viendo un Congreso que en su mayoría votó a favor del reconocimiento de Edmundo González y sé que muchos critican que más de 150, 160 diputados o congresistas votaron en contra y uno se abstuvo. Pero yo quiero que entendamos cómo se maneja la política internacional, la geopolítica internacional. Los canales, cuando se trata de terceros países, los canales no pueden cerrarse. Uno cierra el canal cuando uno es el afectado, hablando de una de las partes, en el caso del conflicto venezolano, pero internacionalmente hablando, siempre tiene que quedar una línea abierta, un canal, un teléfono desbloqueado para poder llegar a un tipo de negociación. Y creo que la estrategia de Pedro Sánchez, aunque no comulgue con sus ideas, la estrategia del Partido Socialista Español, entre otros, no es del todo errada. Y digo no es del todo errada porque aunque ya hemos escuchado, y tú bien lo comentabas al principio, que Jorge Rodríguez, por ejemplo, uno de los personeros más importantes y, ¿por qué no?, más peligrosos del chavismo en Venezuela, ha hablado abiertamente de romper relaciones, de traerse al cuerpo diplomático venezolano, de expulsar al cuerpo diplomático español desde Caracas. Aunque eso se esté dando de esa manera,
Hay dos lecturas. La primera, que sin duda alguna están golpeados, fuertes, gravemente golpeados el régimen venezolano por lo que ocurrió. Y la segunda lectura es que obviamente ellos van a buscar, aunque digan lo que digan, van a buscar un espacio, una válvula de escape, digo el régimen venezolano, para tratar de negociar con España para sentarse en lo que ellos conocen, que es la única bombona de oxígeno que ha tenido el régimen durante décadas, y es una mesa de diálogo. El asunto está en que ya no vemos posible el diálogo, y perdóname este soliloquio que me estoy lanzando, pero bueno, ustedes me conocen, el diálogo no lo veo posible porque en el diálogo no hay mediación que valga si no hubo la publicación de las actas que tenían que darse. Y a estas alturas, Gerardo, te pregunto a ti, tú eres salvadoreño, pero te pregunto, pasan 40 días de las elecciones de tu país. El candidato perdedor lo anuncian como ganador. Y digo el candidato perdedor porque, perdóname, las actas no son de la oposición. Las que presenta la oposición, las actas que está presentando son del CNE, no son de la oposición. Entonces, el único organismo que presentó las actas del CNE fue la oposición organizada. Y firmadas y validadas por Totalmente. todas las trabas que en su momento puso el Consejo Nacional Electoral como para complicar cualquier trama que podrían hacer, ahora como que si les está jugando en contra. Vlad, esto me lleva a la siguiente pregunta. Hablamos ya del punto de España, que es, digamos, lo más nuevo en lo que está sucediendo. Hemos visto a una María Corina Machado muy activa con la comunidad internacional, sobre todo con la comunidad en Estados Unidos, tratando de que la voz de Venezuela no se pierda. Así es. Y que este momento un momento durante el régimen que no ha tenido, como tú mencionas estos nombres, Guaidó, mencionas a Capriles, y sí, tuvieron en su momento la posibilidad de sacar al chavismo, al madurismo, pero no lo consiguieron. Ahora, la gran diferencia son las actas. Son las actas y hay otra gran diferencia. Y fíjate qué interesante, cuando uno entiende que el control del poder es algo que tiene un desgaste natural, y más cuando se trata de un control de un poder de manera ilegal, el régimen tuvo que, en su oportunidad, cumplir varias etapas, varias fases para destruir la base opositora. La primera fue comprar a los opositores, que ya eran denominados alacranes, personas que se hacían llamar opositores, que formaban parte de los partidos de oposición y que en la chiquita, como decimos en criollo, en el momento de la verdad, salían a traicionar a la oposición y desmontaban cualquier tipo de estrategia que existía. Incluso decían que era lo que iba a ocurrir. Esa fue la primera etapa. La segunda fase fue secuestrar los partidos políticos, todos, desde Acción Democrática hasta Primero Justicia, todos están secuestrados, o prácticamente todos. Y eso le sirvió al régimen en un momento determinado. Pero como todo en la política, pues eso tiene un fin. Cuando tú desmontas los partidos, te funciona en un momento, pero resulta, Gerardo, que ya esos partidos que estaban minados por lo que se denomina alacranes, ya no tienen posibilidad de incidir en el destino político de Venezuela. Y al no tener posibilidad de incidir, es mucho más fácil para el núcleo opositor, para el núcleo disidente, tomar acciones en concreto. Y eso es lo que está ocurriendo con María Corina y con Edmundo. Por eso es que los errores que se cometieron en el pasado ya no se ven. Por eso no vemos cómo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, Guaidó fue víctima del G4. Guaidó no fue el único responsable del fracaso del intento a partir del 2015 de la liberación del país. Guaidó fue víctima también de toda una estructura que se montó. Pero aquí no estamos viendo ni a María Corina ni a Edmundo como víctimas. Estamos viendo que están trabajando tan bien porque el propio régimen les limpió el camino. Le funcionó, insisto, es como dicen el vivo bobo, ¿no? Tú compras tiempo, pero ese tiempo se te va a acabar. Bueno, llegó un momento en que ya esas estrategias se les acabaron y ya no hay manera de saber dónde está metida María Corina, dónde están metidas las actas, quiénes son los líderes que están gestionando las conversaciones con la comunidad internacional y cómo era posible que un Pedro Sánchez, que es un representante del socialismo español, recibiera en la Moncloa esta mañana a nada más y nada menos que el presidente electo de Venezuela. Y no me canso en decir que es presidente electo porque el único que ha tenido la capacidad de mostrar números con pruebas es Edmundo González Urrutia. No hay otra manera de verlo.
Y en este contexto también internacional, Vlad, vamos a darle, digamos, movámonos a los días cercanos antes de los comicios presidenciales. Habíamos, y lo reportamos aquí en Tampa hoy, desde la inhabilitación de María Corina Machado. Correcto. Tú bien mencionaste el caso de Corina Lloris también, que también la inhabilitaron, que era el plan B. Aparece la figura de Edmundo González, un as bajo la manga o tal vez todavía no se entiende la lectura de cómo sacaron al ex embajador como carta de la oposición. Pero hay algo que nunca se perdió y fue la consolidación que tenía el bloque opositor. Sin duda, pero es que fíjate qué interesante, porque esa consolidación no se da con un bloque como tal. Esa consolidación se da con un liderazgo que tradicionalmente, Gerardo, fue echado a un lado. María Corina fue una mujer rechazada no solamente por el chavismo y por las clases pobres, porque es una mujer que viene de un estrato distinto, social distinto, sino que fue totalmente vejada por parte de los partidos tradicionales venezolanos. Eso es una realidad que nadie puede negar. El ver a un Edmundo González tomando las riendas que ha tomado, una persona que ni siquiera yo, que me he dedicado a analizar la política en Venezuela, lo conocía, ni siquiera lo conocía. Es increíble. Y al ver las cosas desde ese punto de vista, lo que nos salta a la mente es que sin duda alguna la estrategia está generando sus frutos. Tú bien lo comentabas y yo lo he dicho también en otras oportunidades. Por cierto, quiero hacer un pequeño inciso a aquellos que están conectados en este momento por Instagram, porque estamos en vivo a través de nuestra página web, ¿cierto, Gerardo? Estamos en tampahoy.com, estamos también a través de la señal de YouTube de Tampa Hoy, estamos también a través de Facebook, también nos encuentran como Tampa Hoy, donde pueden, al igual que de nuestra página de Instagram, nos pueden dejar su comentario. Exacto, es lo que les quería decir, que dejen sus comentarios y para los que están siguiendo por primera vez a Tampa Hoy, quiero que sepan que esta es mi casa. Aquí tengo ya casi 4 años trabajando, dejando toda mi pasión periodística para Tampa Hoy. Así que les quiero pedir que me den ese gran regalo de seguir a nuestra cuenta de Noticias Tampa Hoy, donde, bueno, contamos y retratamos lo que ocurre y acontece en nuestro continente americano y, ¿por qué no?, también aquí en la Bahía de Tampa para los que viven en nuestra región. Así que gracias porque veo que se están conectando. De hecho, quiero que me escriban y nos cuenten a Gerardo y a mí desde dónde se están conectando. Nos encantaría saber desde qué país, porque eso nos permite también conversar. Si tienen preguntas, compártanlas. Este es el momento para hacerlas. Pero bueno, retomando entonces el tema de Edmundo González. Yo lo comenté, Gerardo, ayer en un live muy corto. Y yo decía, mira qué interesante cómo se manejó esta estrategia. Insisto, nosotros cuando en la oposición, con la oposición anterior, ellos sí iban a tener una estrategia. Nosotros nos enterábamos 2 meses y medio antes. Nosotros, pero esto era Raimundo y todo el mundo, como decimos en criollo. Con Edmundo González, primero con María Corina, había un desasosiego como el que hubo cuando Edmundo se fue en el avión en la noche del sábado. Y yo le decía a la gente, Gerardo, quédense tranquilos. Conozco a María Corina, la he entrevistado, es una mujer preparada internacionalmente, una mujer que tiene décadas y ha mantenido un hilo argumentativo, político, que no ha variado. Confíen en que esa mujer no está improvisando, no salió, como decimos nosotros, una caja de conflay, ¿no? Y ya, aquí está. No, es una mujer que sabe lo que está haciendo. Y les decía, ella tiene plan B, plan C, plan Z. Nombra a Corina Lloris, a quien conozco bastante bien, trabajé con ella, y el régimen no le dio la gana. Así como fue inconstitucional al no mostrar las actas, ya había sido inconstitucional al no permitir que se postulara, y no da razón Corina Lloris, porque no tenía ningún impedimento, pero sencillamente no les dio la gana. Y entonces nos damos cuenta que se postulan 2 nombres, aparte de los alacranes que se postularon, que no votó, pero ni el portero del edificio donde viven, y perdónenme que hoy sea tan poco periodista. Y entonces se postulan 2 figuras. Manuel Rosales, por Un Nuevo Tiempo, gobernador del Zulia, un hombre que tiene un peso específico, fue candidato presidencial, y un tipo que se llama Edmundo González Urrutia por una tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática.
Escuchamos a María Corina, escuchamos a los líderes opositores criticando la postulación de Manuel Rosales. Manuel Rosales incluso salió en una entrevista diciendo, yo me postulé porque si no nadie se iba a postular. Ahí tienen la tarjeta, yo se las entrego con un lacito. De hecho, tú publicaste algo de eso previamente en tampahoy.com. Pero resulta que todo era impecablemente elaborado como para que, incluyendo a Manuel Rosales, que se sumó a la estrategia, porque él también fue parte de este éxito, bueno, no supiéramos que a quien no estaban criticando, que era lo que llamamos el candidato tapa, iba a arrasar con el país, electoralmente hablando. Y el régimen no lo sabía, se lo metimos por contrabando. Por primera vez, el régimen perdió contra un hombre que nadie conoce, pero que todos votaron por él. Exactamente. Un ex embajador que por cierto estuvo en mi país, en El Salvador, en algún momento. En Argentina también. En Argentina, que conoce la región, el tejimaneje de la región en Latinoamérica, pero nunca estuvo involucrado en la política como tal. Así es. Esa fue una de las sorpresas. Correcto, porque además qué bueno saber que no es un recién llegado, en el sentido de que aunque es un outsider políticamente hablando, es un hombre que ha manejado el hilo y las fibras del poder durante décadas. Es un hombre que sabe cómo manejar la diplomacia internacional, que es determinante para la reconstrucción de un país como el que tenemos. Vlad, y hablando de la diplomacia, vamos a explicar una cosa. Mi trabajo acá es analizar lo que usted que está conectado a través de Instagram, Facebook, YouTube, en todas las plataformas, están comentando, y esos temas que trascienden entre temas que son información, y hay algunos temas que también se prestan para la desinformación. Así es. Dentro de todo esto entran esos temas de cuál es la alternativa real, cuál es el próximo paso para Venezuela. Muchos hablan de una orden de captura emitida por la CPI. Correcto. Otros hablan de la intervención de fuerzas militares extranjeras. También se habla de un posible colapso interno de la cúpula militar, un colapso del mismo chavismo-madurismo, pero nunca se ha descartado la vía diplomática. Y la vía diplomática es precisamente esa vía que han tomado, y me parece que la han tomado de una manera muy determinante, muy y diferente a otros momentos. Por ejemplo, un Chile, Brasil, México y Colombia que han exigido a Nicolás Maduro y al régimen que presenten las pruebas de que ganaron. Así es. Ok, lo vamos a reconocer, pero presenten las pruebas. Siempre y cuando no haya actas, no haya el Consejo Nacional Electoral presente lo que tiene que presentar, no vamos a reconocer a nadie. El papel de los Estados Unidos, Vlad, que también desde un momento reconocieron a Edmundo González Urrutia como presidente electo, lo han reconocido a través de estos 45 días y es este análisis que estamos haciendo el día de hoy. Pero además de eso han tomado acciones. Sí. Por ejemplo, la incautación de este avión que era pantalla, que lo compraron a través de una empresa pantalla y que era propiedad de Nicolás Maduro. El día de hoy también hubo un grupo de aliados de Maduro que fue sancionado por los Estados Unidos. La vía diplomática, Vlad, es la vía que le va a dar a Venezuela la transición, esta tan esperada transición. Sí, yo creo que tú hablaste de tres escenarios o tres posibles opciones. Sin duda alguna el desenlace va a estar marcado por la acción activa de los venezolanos dentro de Venezuela. Sin embargo, la vía diplomática, como tú bien lo estás comentando, va a tener un papel determinante, un peso específico. ¿Ustedes sabían que con estos 16 funcionarios del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia que han sido sancionados el día de hoy, en términos de visas, en términos de control de activos, etcétera, ya estaríamos hablando de más de 2.000 venezolanos que han servido al régimen y que están sancionados? ¿Por qué es tan importante esto? Siempre en un proceso de negociación,
tiene que haber un interés mutuo, cada quien tiene un interés para resolverlo en función a lo que necesita. Por ejemplo, yo estoy seguro que estos 2.000 funcionarios quieren que esas sanciones se les eliminen. A ellos y a sus familiares, muchos de ellos, por cierto, utilizando dinero robado de Venezuela, estudian aquí en casita. Probablemente los tengo yo de vecino acá en Tampa, o Gerardo allá en Pinedas. Entonces, el primer paso para que la acción diplomática, o el segundo paso para que la acción diplomática funcione, es sentarme a conversar con alguien después de haber cumplido el primer paso, que es amenazarlo de manera concreta. Y la amenaza es, tú no vas a poder disfrutar de todo lo que tú tienes, todo lo que te has robado, al menos aquí en Estados Unidos. Y Estados Unidos suena chocante y lo que ustedes quieran, pero un rojo, un buen pesubista en Venezuela, miembro de la alta cúpula venezolana, lo que quiere es ir a Disney, lo que quiere es tomarse una foto en el Times Square en Nueva York, lo que quiere es disfrutar de Hollywood allá en Los Ángeles. Es una realidad, suena chocante lo que quieran. Esta gente no se va a La Paz, Bolivia, a tomarse un té de coca, no se va a la Vieja Habana a comerse un bistec encebollado, no lo hacen. No se van a Managua a tomarse un café con Ortega, no lo hacen. Por eso es que siempre criticaban cuando Evo Morales decía, es que la migración debería ser un derecho universal y no debería haber fronteras. Claro, recuerdo a mi buen amigo Jaime Bailey que decía, claro, porque es que nadie quiere ir a tu país. Es muy bello lo que tú quieras, pero nadie te quiere ir a tu país. La gente se quiere ir a Canadá, a Alemania, España, Estados Unidos, etc. Entonces, el tema diplomático es fundamental. Lo que ha hecho España en las últimas 48 horas es fundamental. Lo que acaba de hacer el Departamento de Estado es determinante. Yo lo decía ayer, tienen que venir sanciones, Gerardo, de cara a aquellos que han sido actores fundamentales para, digamos, para cristalizar este gran fraude. Fíjate que escuchaba, yo no sé cuál de los líderes políticos de América Latina lo comentaba, pero esta persona decía, bueno, si ustedes hablan de robo, de supuesto hackeo al sistema electoral venezolano, entonces muestren las actas impresas que nadie se las hackeó. Porque si ustedes llegaron a un número tan preciso, ustedes tendrán unas actas impresas que podrían digitalizar, que seguramente las tienen digitalizadas, las publican, las contrastan y meten presa a medio Venezuela, se mintió. Pero a estas alturas yo quisiera ver qué diría Lula, AMLO, Gustavo Petro, Boric, el propio Pedro Sánchez, si después de 40 días aparece el CNE violando la Constitución venezolana, a decir aquí están las actas y miren cómo robaron. No hay manera. Y ahí está el éxito también de la oposición venezolana. Logramos controlar un proceso que era imposible de controlar a través de la participación masiva. Por eso es que siempre he insistido, el truco no está en lo que haga María Corina Machado, el truco está en cómo nosotros respondamos a lo que ella ofrezca y cómo actuemos activamente. Si nos quedamos pasivamente a escuchar y no hacer nada, las consecuencias ya las conocemos. Pero por ser activos en este proceso electoral, que sabíamos que no nos los iban a dar, porque nadie era tonto para pensar que Maduro iba a reconocer y ya se acabó, pues por actuar activamente, estamos donde estamos, con un régimen arrinconado, perdió el apoyo internacional de sus socios de la izquierda en todo el continente y un poquito más allá, y ahora lo vemos desesperado, desapareciendo gente, atacando a menores de edad, entre otras cosas. Vlad, y tú también acabas de mencionar un tema crítico, es el tema de la migración, que no solo afecta, como muchos creen, a los Estados Unidos. Así es. El primer destino para aquellos que salen de Venezuela son los países vecinos de Latinoamérica. Por eso es que tú tienes a un Gabriel Boric, por eso es que tienes a un Lula, por eso es que tú tienes a un Milei, tú tienes a un Petro, preocupados por la inestabilidad y por la continuidad de esta inestabilidad política, económica y social en Venezuela, y que se podría extender, no se sabe hasta cuándo, de continuar el régimen en el poder.
La diáspora, Vlad, en Florida. Nosotros estamos transmitiendo en este momento desde el centro de Tampa, Así en es. Florida, y hemos visto cómo la diáspora, sobre todo en el área de Miami, la diáspora en Orlando, aquí mismo en Tampa, no deja, no ha perdonado y ha estado día tras día, ya sea compartiendo información, desmintiendo posible desinformación. Esa, tú mencionas cómo tiene que ser el venezolano desde adentro, Sí. el que no pierda la paciencia, el que no pierda la esperanza, el que continúe con la lucha. Y vemos, estoy viendo en los comentarios que esa es una de las de lo que se repite. En la fuerza está la clave, en la constancia. Eh, pero el papel de la diáspora, Vlad, ¿tú crees que ha sido diferente a otros momentos antes, por ejemplo, con Guaidó, con Capriles? Sí. La diáspora ahora mismo que hemos visto éxodos en las últimas, no nos vayamos tan lejos, hablemos de los últimos 5 años, 10 años, Y aquí te tengo los números, ahora vamos a hablar de eso. hablemos de la época del COVID, Sí, sin cuando duda. las condiciones se deterioraron incluso más en Venezuela. Se deterioraron en Cuba, se deterioraron en Haití, en muchos otros países. Y esas migraciones masivas no se detuvieron. No se detuvieron, eso es correcto. Y fíjate que cuando hablas del papel de la diáspora y si ha sido distinto o no, la respuesta es sí, un rotundo sí. La diáspora, a mi modo de ver, y yo tengo ya más de 10 años viviendo acá en Estados Unidos, pero la diáspora venezolana en Estados Unidos, años atrás, muchas veces lo que hizo fue concentrarse en criticar lo que ocurría en Venezuela, and that's it, como llaman acá. Y ya, no había más nada que hacer. Muy poca propuesta se hacía desde acá porque uno asumía que no había manera de incidir dentro de Venezuela. En esta oportunidad es distinto. Yo veo que la diáspora se ha organizado en estas figuras que se llaman comanditos, que está por todo el mundo regada. Estos comanditos están encargándose de abrumar a las oficinas de gobierno en cada país. No solamente para hacerles ver algo que muchos de ellos conocen, sino para hacerles ver que dentro de sus países hay tanto venezolano que se les convierte en un dolor de cabeza si no siguen actuando. Y estoy hablando de la diáspora que tiene años acá, pero el gran temor que no solamente tiene Estados Unidos y México y uno que otro país, pero que también tiene el venezolano, es que la masiva migración que se pueda dar sea como nunca antes ha ocurrido. Porque les puedo poner este ejemplo y me perdona que use mi lente, ya a esta edad uno le comienza a fallar los ojos, ¿no? Pero tengo aquí cifras de CBP, de protección de fronteras, y por ejemplo dice que en el mes de mayo, estamos hablando antes de las elecciones, más de 22,000 venezolanos ingresaron en un mes. En junio ingresaron 17,000, comenzó a bajar. En julio, 18,000. Con respecto al año pasado, el año pasado entraron 24,000 venezolanos, para que entendamos. Ahora, desde el 2021 al 2024, miren cómo se ha incrementado. 50,000 en el 2021, 189,000 o 199,000 en el 2022, 334,000 personas en el 2023 y en lo que va de 2024, 280,000. Estamos hablando de 2, 5, 6, 7, casi 800,000 personas ingresaron en un año. Y no estoy hablando de personas, de venezolanos que ingresaron. Casi 1 millón de venezolanos ingresó en solo un año. Ahora, ¿qué pudiera ocurrir en Estados Unidos, donde están colapsados los servicios para asistir a los migrantes, colapsados por migrantes también venezolanos? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué podría ocurrir en Centroamérica y en México? A pesar de que nosotros sabemos que es un gran negocio para Centroamérica y México el cruce de los venezolanos. Pero, cuento corto es que los países del mundo también les interesa, económicamente hablando, en términos de seguridad, en términos de política, en términos de estabilidad, les interesa que esa diáspora se cierre, termine, se acabe. Y no hay manera de acabarla cerrando una frontera.
la manera de acabarla es incidiendo directamente en estos países. Y ojo, eso es una visión que Estados Unidos ha tenido siempre, y Gerardo seguramente lo sabe, siendo salvadoreño. ¿Qué es lo que decía Estados Unidos o dice? Bueno, ¿cómo hago yo para incidir a través de políticas económicas para desarrollar riqueza en los países de Centroamérica y de México para que la gente no se venga? ¿Ustedes sabían que México llegó a ser el primer país en migración en Estados Unidos décadas atrás y ya no? Muy poco mexicano te cruza masivamente la frontera y uno dice, pero eso es verdad, sí. ¿Y ustedes saben por qué? Porque en México, a pesar de que la delincuencia, los carteles de la droga siguen siendo el gran lastre de México y la corrupción, por supuesto, en México los medios de producción económica han mejorado. En América Latina han mejorado, uno que otro, pero ha mejorado. La seguridad ha mejorado. Entonces, ahora el principal dolor de cabeza para el continente se llama Venezuela y hay que controlarlo de alguna manera. Así que no me extraña que por un simple hecho matemático de cómo hago para evitar que esto me cueste más, ellos precipiten también salidas alternativas que no necesariamente signifiquen ningún tipo de invasión ni nada por el estilo. Eso no va a ocurrir en Venezuela. Eso yo creo que ya nos queda claro a todos los venezolanos, pero es determinante. Y quiero aprovechar la oportunidad, Vlad, si me lo permites, Sí. de saludar a ustedes que nos acompañan a través de Instagram, a Naudelis, guayanesa desde Miami, De mi Lenis, tierra, qué maravilla. Lenis desde Venezuela, Pierina, Maracucha en Bogotá, Yameli desde Portugal, Dinosca desde México, también Luisa que se encuentra conectada a través de YouTube. De verdad que gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. En este episodio, cobertura, como te digo, especial a 45 días de los comicios presidenciales, que han sido 45 días clave con sucesos clave que van a determinar me parece que el resto de meses del año y en el momento me parece que es el que está esperando todo el venezolano, el día de la toma de posesión. Totalmente. Yo creo que la estrategia, y es bueno pensar a futuro, ¿no? ¿Y por qué digo que es bueno pensar a futuro? Porque muchas veces nos quedamos en la inmediatez y ya nos desplomamos y hasta ahí llegó. Pero me gusta ese mensaje, esa programación neurolingüística, como uno le dice, ¿no? Ese mensaje de María Corina diciendo, en enero, Edmundo González va a tomar la presidencia. España, en boca del propio Pedro Sánchez, de manera no velada lo ha dicho. Ellos han dicho, nosotros no vamos a reconocer a Maduro, no estamos reconociendo el mundo hasta que no tengamos toda la información, pero tenemos chance de acá hasta enero. El mensaje está muy claro para mí. Así no lo hayan reconocido hoy en la Moncloa, lo está recibiendo y está diciendo lo que les estoy comentando. Tenemos tiempo todavía. Parece poco, yo entiendo que parece poco tiempo, pero también veo como el régimen está desesperado y las cartas se le acabaron. Ya Noruega no le sonríe la mueca. Ya México no le sonríe la mueca. Ya el Papa Francisco no le sonríe la mueca. Ya el Foro de Sao Paulo, que ha sido determinante para la izquierda en el continente, quiere sacarse de encima ese lastre. Ya en Venezuela o de Venezuela no se puede hablar nada. Hablando del cuento de la espada de Simón Bolívar recorriendo América Latina, pues nadie quiere que esa espada pase por su país. Estamos hablando que Venezuela, después de Haití, es el país más miserable económicamente hablando, nadando literalmente en riquezas. Abriendo un huequito y consigues diamante, y otro huequito por allá y consigues oro, y otro por allá y agarras bauxita, ni hablar de petróleo. Aquí se abren sinkholes por agua, allá se pueden abrir sinkholes por petróleo. Entonces, lo triste es que la diáspora se llevó también a la mayor cantidad de los cerebros más importantes en Venezuela, pero lo bueno es que cuando logremos salir de esta pesadilla y se logre una verdadera independencia de Venezuela, yo estoy seguro que muchísimas de esas personas, esos cerebros que salieron, se formaron, aprendieron, vivieron mundo, entendieron, aprendieron idiomas, muchos van a regresar al país y ahora imagínense ustedes lo que puede representar con esos profesionales que regresen a reconstruir una nación que, les cuento, no es tan difícil de reconstruir, a pesar de que tenemos un retraso de un cuarto de siglo o más. La verdad es que no es tan difícil como parece reconstruirlo.
Y hablamos, esto es un tema que siempre conversamos, Vlad, fuera del aire, y es la cantidad de recursos que tiene Venezuela comparado con otros países de la región latinoamericana, centroamericana, incluso del Caribe. Lo que tú describes es definitivamente, me parece que es cuestión de voluntad y de administración. No hay nada más. Así de sencillo. Y es el momento de que nuevas manos administren una nación que ha sido líder, que ha sido vanguardista, que ha llevado, se ha echado a las espaldas a otros países. Por ejemplo, como Alemania lo ha hecho en Europa con Grecia, con España. Venezuela lo hizo en determinado momento con algunos países de la región latinoamericana. Y que hoy un país tan rico esté en esa situación es de verdad casi inconcebible. Total. Y fíjate, yo te voy a contar algo, Gerardo, que probablemente no lo hemos hablado tú y yo a pesar de que tenemos tantos años trabajando juntos. Donde me crié, que es Guayana, que es Puerto Ordaz se llama, pero la región se llama Guayana, al sur de Venezuela, en el estado Bolívar. Y se lo digo a nuestra audiencia que no es venezolana. Sé que muchos están conectados y son de Venezuela. Por cierto, les pedí que me dieran ese regalazo de seguir Tampa Hoy. Yo no estoy como invitado, esta es mi casa. Así que quiero que nos apoyen siguiéndonos el día de hoy. Pero te cuento, Gerardo, cuando se descubre que en mi región hay metales preciosos y metales pesados en nuestra tierra, desde hierro hasta diamante, insisto, se desarrolló un complejo de industria pesada en esta región. Todo estaba unido a una gran administración, pero después todo se dividía dependiendo de lo que tú producías. Si tú agarrabas bauxita y producías aluminio, la empresa del hierro, y así, cada una era distinta. Los nombres, Benalum, Bauxilum, Sidor, Alcasa, etcétera. Incluso Edelca, que las principales hidroeléctricas más grandes del continente o de América Latina son venezolanas. De hecho, nosotros vendíamos electricidad a Brasil, imagínate. Ahora no hay ni siquiera luz, peor que en Cuba. Y ya te voy a contar otra anécdota sobre eso. Pero tú sabías que los americanos tuvieron la mano metida en la construcción de mi región. Mi ciudad es la única ciudad que fue planificada en el extranjero. Fue diseñada por ingenieros, urbanistas y arquitectos del MIT, cuando era un monte y culebra. Ellos diseñaron la ciudad muy al estilo americano. Tenían campos, se llamaba campo A, campo B, campo C. Todo. Hoy en día, cuando uno sobrevuela aquí a Estados Unidos, para que lo sepan, uno ve las vías donde a futuro van a ver las grandes autopistas. Y son grandes pulmones naturales, pero uno sabe qué va a ser. En Guayana era así. No solamente eso, imagínate cómo era el concepto gerencial, que es lo que tú estás diciendo. Estas empresas del Estado, pero que tenían también capital privado, se dividían la manutención de mi ciudad y competían para ver quién era el que mejor mantenida tenía su área. Ahí no faltaba un bombillo, ahí no había un hueco en la calle, ahí las autopistas eran que en ninguna parte de Venezuela existían, las plazas, el sistema cultural, los museos, era envidiable. Familiares que venían del extranjero visitaban mi región y decían, ¿cómo es posible que esto quede dentro de Venezuela? Entonces, si esto se pudo crear al sur del país, de la nada, a mí yo perdí la cuenta, pero te puedo decir, mi ciudad no tiene más de 60 y tantos años de fundada. Y fue un emporio al sur de Venezuela. Si esto se pudo lograr, ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Antes no se tenía ni la tecnología, ni el conocimiento, ni la formación de capital humano. Entonces es muy fácil. Ahora, pero entonces, ¿por qué se destruyó todo con el chavismo? Porque esa es una política de Estado. Si yo destruyo todas las fuentes de ingreso, sean privadas o sean públicas, tú vas a depender del papá Estado. Así todos vivan en miseria, vas a depender del papá Estado. Pero entonces, ¿por qué vemos que el lujo en Venezuela se deja ver y hoy en día tú te puedes comprar un Ferrari? Porque hay que lavar dinero, hay que blanquear capital. Entonces, es la dicotomía de lo que ha ocurrido. Pero lo que me interesa en todo lo que está pasando, y termino mi análisis con esto y te doy la palabra, y perdóname en este otra vez soliloquio, lo que me interesa es que el venezolano,
Hace un año, 2 años atrás, cuando se dio cuenta que no iba a haber manera de resolver esto políticamente hablando, ahora sí hay esperanza, pero no la había hace 2 años, se creó una especie de mercado paralelo, una economía paralela. Y comenzaron a ser ingeniosos produciendo para el país y para el extranjero, en capital humano y en bienes y servicios. Y esto está haciendo que la mentalidad del venezolano también cambie. Así que yo creo que todo está dado, lo único que falta es salir de toda esta estructura que nos destruyó. Hay que reinstitucionalizar los ministerios, los poderes públicos del Estado, hay que traer de nuevo la meritocracia y quitar la politización de los nombramientos y las cosas van a comenzar a fluir. ¿Va a haber resistencia? Sí. ¿Va a tocar sacrificio por parte de la población venezolana? Sí. Pero el outcome, el resultado, va a ser prometedor siempre que esta sinergia funcione como debe funcionar. Vlad, y hablando de sinergia, ¿qué mejor frase que resuma, digamos, todo ese análisis y explicación que tú acabas de dar, que es la misma frase que está ocupando María Corina Machado, que es hasta el final? Así es. Así es. ¿Cuál es el significado ahora de hasta el final? Porque ha tenido un significado a través, tuvo un significado antes de las elecciones, tuvo un significado el día de las elecciones. Yo me acuerdo que estuve dándole cobertura inmediatamente, pendiente a lo que estaba el Consejo Nacional Electoral, que se les cayeron los sistemas, todo lo que la gente ya, digamos, esperaba. Y también esta frase tuvo un significado diferente los días inmediatos después. Giran orden de captura para Edmundo González, para María Corina Machado. Esta frase, hasta el final, ¿qué significa ahora? El día de hoy, con todo el contexto de la comunidad internacional, lo que está pasando en Venezuela con presos políticos, la situación no ha mejorado económicamente, socialmente. ¿Qué significa para ese venezolano con esperanza, ese venezolano que quiere cambio hasta el final? Que nuestro foco no puede estar en el hoy, sino en el mañana. Debemos dejar a un lado algo a lo que nos acostumbramos muy negativamente, que era reaccionar a lo que pasaba en el día a día y no entender la gran fotografía. Hasta el final es luchar para que en enero Edmundo González tome la presidencia. Y para que eso ocurra, todos primero tenemos que creerlo y todos, cada quien desde donde puede luchar, empujar para que esto ocurra. Y créame, si los venezolanos logramos entrar en esa dinámica, lo vamos a lograr. Yo sé que parece imposible, yo lo entiendo, pero el hasta el final es determinante. No solamente 3 palabras, es mucho más que hasta el final. Entonces, esa es la conclusión. Veamos la gran fotografía, seamos pacientes, seamos prudentes. Creamos que se está avanzando, porque está avanzándose. Todos los días le mostramos un éxito nuevo para la oposición, para la liberación del país, y caminemos de cara a los 3 meses y tantos días que nos quedan para nombrar a Edmundo como presidente. Tiene que haber un proceso. Por ejemplo, así se esté arreciando la represión en Venezuela, pues la negociación interna tiene que seguir habiendo para llevarlos a un proceso de amnistía. Decirles, señores, si ustedes no agarran amnistía, las cosas van a empeorar para ustedes también. Las sanciones van a venir con mucho más fuerza. Los bloqueos probablemente también vengan con mucha más fuerza. Vlad, tú mencionabas también, hablando de este tema de la amnistía y del tema futuro, para el régimen que tiene a 2 de sus figuras en el foco desde hace años, en la mirilla de los Estados Unidos con el tema del narcotráfico, que es el mismo Nicolás Maduro y su nuevo ministro de Justicia y del Interior, Diosdado Cabello. Así es. ¿Tú crees que la amnistía podría ser una vía viable para un Estados Unidos que se está viviendo una transición política en este momento aquí en este país? Regionalmente, donde también se está viviendo una transición política, donde está pintado de algunos gobiernos con tendencia de izquierda y derecha. Hay un balance muy interesante en Latinoamérica en este momento. ¿Tú crees que esa es una opción para un Nicolás Maduro requerido por las autoridades de los Estados Unidos por narcotráfico
y determinarle a todo el que haya sido cómplice de su gobierno, que haya sido y que haya estado involucrado en narcotráfico? Yo la veo muy clara, porque no hay manera de que esta gente, a menos que se queden como Fidel Castro hasta sus últimos días de vida, y yo lo veo insostenible en el caso venezolano, no hay manera de que ellos se salgan con la suya. La única manera de salirse con la suya es eventualmente apegarse a una amnistía, agarrar el dinero que se robaron o parte del dinero que se robaron, e irse a un país tranquilos con un acuerdo para que no sean tocados más nunca. Y yo sé que muchos quieren justicia, pero a estas alturas la sed de justicia, incluso de venganza de los venezolanos, ha quedado a un lado, Gerardo, por el simple hecho de querer su país de vuelta. Ya a estas alturas lo que nos interesa es el país. Entonces, eso debería aprovecharlo. Si son inteligentes, deberían aprovecharlo, porque Fidel Castro se quedó hasta donde se quedó porque la Cuba la Cuba revolucionaria se llevó a cabo en una época muy distinta a la de ahora. Entonces, cuidado, las cosas son muy distintas. Miren la miseria en la que se está viviendo en Nicaragua y la miseria que está viviendo Daniel Ortega. Créanme que Ortega y Murillo no disfrutan para nada lo que están haciendo allá adentro. Controlar el poder en sí mismo, porque es el fin que tienen ellos. Sí, lo controlan. Pero esa gente tiene que pasar las peores. Y en el caso venezolano, créeme que es igual. Cuando uno ve a Cabello balbuceando, cuando uno ve a Jorge Rodríguez, cuando uno ve a Maduro en un congreso, creo que en el Teresa Carreño, diciendo, bueno, y se da inicio oficial al internacional fascista. El hombre está tan perdido en su mente que ni siquiera se da cuenta de las cosas que dice. Y tiene que ver con una psicosis que se les está, les está llegando a afectar abiertamente, lo vocalizan, ¿no? Esa es la realidad. Entonces hay que aprovechar eso. Veamos lo que está ocurriendo de aquel lado. No nos quedemos acá. Ya yo me cansé de escuchar a políticos, a periodistas, a líderes de opinión criticar este lado de la moneda. Yo creo que uno debe hacerlo cuando uno considere que debe ocurrir, pero veamos lo que está pasando al otro lado y disfrutemos algo que no habíamos disfrutado hace mucho tiempo. Ver esta gente arrinconada, ver a un Tarek William Saab, que por cierto está ocupando ilegalmente el cargo de fiscal, ser callado por un periodista, pero de una manera vergonzosa. Eso habla mucho, porque Tarek William Saab, que es un hombre muy brusco, muy mal hablado con los periodistas, ya no ni siquiera tiene argumentos para poder rebatir ningún tipo de idea. Entonces, cuidado, se le está acabando el apoyo internacional, se les acabó el apoyo interno, los chavistas ya no los quieren, votaron en contra de ellos y ahora lo único que les queda es el verbo, y el verbo también se les desgastó. Ustedes me dirán, y es que tienen dinero. Cada vez tienen menos recursos, cada vez venden menos petróleo, cada vez tienen menos posibilidades de poder, hablando de narcotráfico, de poder distribuir libremente toneladas de droga por el mundo. Están siendo perseguidos y esta gente les está pesando muy duro controlar el poder. Así que cuidado, que aunque estén haciendo lo que estén haciendo, un día esto seguro nos levantamos con una sorpresa que nunca esperamos, y esto va a ser enorme para el continente. Vamos a contestar un par de preguntas. En Instagram nos dice Rolando, ¿no creen ustedes que las sanciones han sido la excusa perfecta para que el régimen robe y hundan al pueblo venezolano en la miseria? Sí, por supuesto. Las sanciones han sido una excusa para justificar la miseria que se vive en el país. Pero eso funciona para los ciudadanos que no tienen memoria. Porque los que sí tienen memoria saben que las sanciones apenas las impusieron en el 2019. Antes del 2019, la miseria ya era, pero abismal. La debacle económica, la cantidad de ceros que le quitaron a la moneda fue una grosería. Entonces, basta con recordar eso. Pero ellos lo siguen utilizando como un recurso, pero un recurso que la gente ya no cree, porque incluyendo el pobre, que te sale un autobús, una buseta, como decimos en Venezuela, que por cierto es una muy mala palabra en Brasil, pero sale un pequeño autobús y ven la opulencia de vehículos con guardaespaldas de última tecnología que ni Gerardo ni yo podremos imaginar tener en toda nuestra vida, ni ahorrando ni vendiendo un riñón. Pues entonces la gente sabe que ese cuento del bloqueo es una gran mentira. ¿Cómo montan un Ferrari hasta acá, hasta Venezuela? ¿Cómo pueden tener los aviones que tienen? ¿Cómo pueden distribuir las cosas que distribuyen? Ellos se burlan de estas sanciones, la utilizan como excusa, igual que Cuba, para justificar lo injustificable. En Cuba, por ejemplo, las centrales azucareras en Cuba
Imagínense ustedes, Cuba se convirtió en el primer país exportador de azúcar en el mundo. Cuba era una isla, para que tengan una idea, paradisíaca. La isla más europea en el continente americano. Todavía existen los resquicios de la riqueza cultural de Europa, de Europa en Cuba. Cuba destruyó, imagínense ustedes, en Cuba, cuando no existía ni un ferrocarril en América Latina, tenía un sistema de ferrocarril completo a lo largo y ancho de la isla más grande de las Antillas. Hoy en día no existe ni ferrocarril, ni sembradíos de cañas de azúcar, ni producción de azúcar. Lo único que quedan son hoteles españoles que les sirven no a los cubanos porque no tienen derecho, y un partido comunista cubano que sigue robándose lo que puede robarse a través de la esclavitud moderna, que no es otra cosa que enviar sus profesionales, que son secuestrados por ellos, por el mundo, incluyendo África, cobrar ellos en dólares y darles una porción en pesos cubanos a estos funcionarios. Vlad, y nos preguntan que si esta transmisión va a quedar grabada, y la pregunta, excelente pregunta. Así es. Y la respuesta es que claro que sí. Esto queda, por supuesto, en YouTube. Ese es, tal vez me parece, la manera más accesible en YouTube, y es una de mis plataformas favoritas además. Pero también lo pueden encontrar en Facebook y, por supuesto, en tampahoy.com. Y en Instagram también. Una vez que terminemos acá, también queda en Instagram, ¿cierto? Lo dejamos ahí, lo vamos a dejar también como una de las publicaciones, pero en todas estas plataformas va a quedar disponible toda esta información, toda esta conversa que hemos tenido hoy a los 45 días de los comicios presidenciales en Venezuela, Vlad. Nos dice Anaudeilis, que Tu Bella Ciudad fue fundada en el 2 de julio de 1961. 20, o sea, 63 años tiene Guayana, no tiene nada. Y fíjense lo que logró ser Guayana, ¿no? Yo quiero, antes de irnos, Gerardo, quiero insistir. Este es un muy buen espacio, un muy buen medio para que ustedes puedan seguir y acompañarnos a nosotros, no solamente a través de nuestras cuentas personales, sino también a través de Tampa Hoy. Así que van, le dan un clic y nos siguen, y así nos acompañan, nos apoyan también. Y también nos pueden escribir por mensajería directa si tienen temas que quieran que abordemos, algún tipo de ángulo sobre todo, no solamente la crisis venezolana, sino sobre cualquier tema que ustedes quieren que manejemos. Vamos a aprovechar este recurso que Tampa Hoy nos está ofreciendo para poder llegar a todos. Y es curioso ver desde todos los rincones de los que nos ven, desde Argentina hasta Utah. Un saludo a usted que nos acompaña hasta Portugal. Es de verdad que un privilegio y un honor que sintonice esta transmisión. Y como bien lo dice Vlad, nosotros hemos, por lo menos en el tema de Venezuela, hemos tratado de no quitarle el dedillo al renglón, como decía mi abuelita. Así es. Para seguir muy de cerca cualquier desenlace. Porque como lo que tú dices, esto es cuestión de tiempo para tener un día, como tú bien lo dices, nos vamos a despertar con alguna noticia que tal vez no esperábamos. Y así suele ocurrir. Las sorpresas también se dan en los países, y Dios mediante, sea más temprano que tarde, una buena sorpresa en Venezuela, y esto también sería determinante para el continente y para nuestros países de América Latina. Vlad, como siempre, y vamos a tratar de hacer estas transmisiones más frecuentes con charla, con muchos temas. Lo que tú dices, si usted tiene recomendaciones de los temas que podemos tocar en esta plataforma, que nos permite tal vez extendernos un poquito más que la misma televisión, escríbanos a través de cualquiera de las plataformas de Tampa Hoy. Nos encuentra así mismo, @Tampa Hoy, en cualquier plataforma, desde Threads, X, que era antes Twitter, Facebook, en todas las plataformas nos encuentra así como Tampa Hoy. Vlad, de verdad un placer y un gusto tener esta conversación contigo. Igual, el gusto es mío, y por supuesto estar acompañado por ti y por todos ustedes que gentilmente se han conectado con nosotros en esta casi hora, Gerardo. Nos tiramos una hora entera. Nosotros dijimos 15 minutitos y terminamos. Así es. Y les pido, lo que decía Gerardo, esto queda grabado, compártanlo. Hay mucha gente que necesita información y no tienen por qué estar en vivo para conocer esa información. Compártanlo, que para nosotros también es de gran utilidad. Sería un aporte, un apoyo bellísimo para nuestro equipo, que tan fuertemente trabaja todos los días para llevarles a ustedes información precisa. Yo formo parte de este equipo, se los he insistido, al igual que Gerardo, y pues para nosotros es un honor también llegar a ustedes y que nos permitan abrir las puertas de sus hogares, de sus trabajos, donde quiera que estén, en el carro. Bueno,
para conversar y analizar sobre estos temas. Y también vi que nos escriben desde Wesley Chapel, nos escriben desde Tampa, casa, localmente. Si usted está localmente en la bahía de Tampa, usted puede sintonizar el canal 38 y de lunes a viernes estamos en su noticiero en español completamente en vivo a las 10:30, que es Noticias Tampa Hoy. Ahí Vladimir tiene una historia fresquecita todos los días y estamos reportando no solo el acontecer local de Florida, sino que el acontecer de nuestros países, que es lo que nosotros queremos de verdad conocer. Así que, Vladimir, nuevamente muchas gracias, y a usted que nos ha acompañado en esta tarde de un análisis un poquito más extenso de la situación en Venezuela a 45 días de los comicios presidenciales. Y a través de Tampa Hoy usted puede encontrar un poquito más de información acerca de lo último que ha estado sucediendo en la crisis dentro de Venezuela, así como todo lo que está sucediendo en la comunidad internacional referente a este tema. Puede visitar tampahoy.com.